91.9 en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, República Argentina, por antena 50 kilómetros a la redonda y a través de nuestra página web para el resto del país y el mundo. Nos pueden escuchar en el app de su celular. Nuestra dirección www.raicesdemitierra.com.ar. Producción general Grupo MB en la puerta de la Patagonia, en la linda Bahía Blanca. Productor señor Maximiliano Uvas. Bueno, bien, qué lindo programa, a mi entender. Espero que ustedes también lo estén disfrutando. Charlamos con el señor Matías Franco, de Porteña, hombre vinculado y referente de los Millas del Litoral. Posteriormente charlamos con Martín Marengo, presidente del Milla del Este Cordobés. Y ahora voy a charlar con un colega, que aparte me une una gran amistad. Somos vecinos, vivimos en el mismo barrio. Es un referente obligado del periodismo de nuestra ciudad de Rafaela, en cualquier materia que él pueda desarrollar, una persona muy leída, muy viajada, con una cultura importante, pero su especialidad y lo que lo apasiona, su pasión que tiene que ver justamente con el deporte mecánico, comentarista de la gente de Acelerando, en el Car Show y en otras tantas categorías donde esa prestigiosa productora difunde el deporte mecánico. Lo vamos a presentar a nuestra numerosa y amable audiencia al señor Gustavo Wiese. Gustavo, querido, tremendo placer estar en contacto contigo. Gracias por tu tiempo. Luis Toledo te saluda de Abriendo Talleres. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, después de todos los adjetivos calificativos que utilizaste, realmente me da vergüenza, pero aquí estamos al pie del micrófono para hablar de algo que tanto nos gusta, que son los deportes mecánicos y el millet especialmente. Claro. Exactamente, bueno, no, son calificativos que te los merecés y te lo ganaste por tu empatía, por tu profesionalismo, tenés buen criterio, sos objetivo, plural en tus expresiones, cada vez que le contás a la audiencia, a través de la pantalla chica o a través de la radio, los haces revivir como si estuvieran en el escenario viendo la carrera, y eso no es poca cosa. Justamente la vez pasada lo resalté en la radio de tu trabajo y el trabajo de Alejandro en el Car Show, que realmente es impresionante la energía que le ponen y cómo conocen de la materia. Por eso la gente que escucha por radio, bueno, los hacen, los ponen en una situación emotiva muy, pero muy importante, como si estuvieran en el circuito. Así que doble felicitaciones, Gustavo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Realmente tratamos de estar informados. A mí particularmente me gusta mucho la historia y eso hace que uno vaya recabando datos, información que tienen que ver con la actualidad, pero también con el tiempo pasado de las distintas facetas del automovilismo. Claro. A ver, Gustavo, qué lindo que podamos charlar y que me puedas dar unos minutos al programa de tu agenda, que sé que es bastante intensa en materia de trabajo y de familia. Bueno, como vos bien sabés, yo no tengo el honor de haber nacido en tu ciudad, en tu provincia, entonces yo de pronto periodísticamente a veces no fallo porque no conozco los orígenes de ustedes. Entonces yo no tuve la suerte de verte correr en Emille, a Bot, pero sí a través de las crónicas, de los colegas, de archivos que hay. Fuiste piloto de Emille. Contale a la audiencia, contale a los amigos de Bahía Blanca que te están escuchando en directo ahí en este momento, ¿cómo nació esta pasión de Gustavo Wiese por ser piloto de Emille? ¿Esto viene de origen paterno, de origen materno? ¿Te subiste directamente a un Emille o arrancaste en karting? ¿Cómo es tu ADN deportivo? No. Para nada, en la familia no hay nadie vinculado ni cerca a un deporte mecanizado. Ajá. Pero bueno, a mí siempre me gustó, desde chiquito yo soñaba cuando era muy niño, inclusive en los primeros años de la secundaria, con correr en Mecánica Argentina Fórmula 1, que por ese momento, por esta zona, era muy importante. Aquí por el Autódromo de Rafaela, la Fórmula 1 nacional ha tenido realmente años muy, pero muy buenos. Estoy hablando de mediados de la década del 70, 74, 75, 76, las 500 millas argentinas, Jorge Ternengo, el Bayo Di Tulio y distintas personalidades de la ciudad de Rafaela, Omar Almeida, distintas personalidades de Rafaela que, representaban a la ciudad y a la región en esa categoría que era
la mecánica argentina Fórmula 1, que según dicen los que saben, no tenía mucha diferencia con la Fórmula 1 internacional. Vos habrás visto que, por ejemplo, el auto que restauró, que era de la Peñarrueda y que ahora está en el Club de Autos Antiguos, muy parecido a un Brabham BT44, que por ese momento eran contemporáneos, estoy hablando del año 74. Así que, bueno, me gustaba mucho la Fórmula 1, iba a las carreras. Mi padre iba, le gustaba ir a las carreras de las 500 millas y ese tipo de competencias. Y bueno, y ahí fue creciendo el entusiasmo, y cuando fui joven, voy a decir, ya no era un adolescente, o sea, cuando salí del servicio militar obligatorio, se dio la posibilidad de comprar un millet. Compramos un millet en una sociedad en la cual una parte era Héctor Valentini, que fue el primer corredor, y ahí empecé a incursionar como mecánico dentro del millet. Un par de años después, estoy hablando del año 84, se dio la posibilidad de vender una parte y con la otra parte hacerme mi propio millet, y ahí empecé a correr en el año 1984, en abril, más precisamente en San Francisco. Eran épocas muy distintas a las de ahora, la mayoría de los elementos de competición había que hacérselo, y para alguien sin la posibilidad de ir de un preparador era realmente costoso. Pero bueno, me las ingenié y así fui corriendo, corrí varias temporadas, no continua, esporádicamente, pero bueno, fui corriendo, y eso trajo que un día, estando en las carreras e interesándome por lo que era la mecánica, tuve la oportunidad de empezar a hacer periodismo como camarógrafo. Comenzaban los videocables de la zona, y así, al empezar a ser camarógrafo, después terminé siendo periodista. Como una cosa lleva a la otra. Yo, mi estudio yo soy técnico electromecánico, o sea, no estudié para nada de periodismo, pero bueno, una cosa fue llevando a la otra, y hoy podemos decir que vivo del periodismo, no hoy, desde hace 30 años. Así que, bueno, una cosa fue llevando a la otra. A ver, contame, ¿qué recuerdo tenés de tu primer carrera, Gustavo? Me decís que lo corriste en la linda ciudad de San Francisco, ahí en el bosque, seguramente habrá sido el San Francisco, en el bosque de San Francisco. ¿Y qué recuerdo? Yo había probado muy poco, prácticamente no había girado los millet, así que en cierta forma íbamos a correr y probar todo juntos. Bueno, y se me quemó el embrague. Un problema no estaba del todo bien armado, quemé el embrague. Y después tuve una segunda carrera que me parece que era en Villa San José. Y después fui a correr a Esperanza, donde tuve la oportunidad en los ensayos libres, que por ese momento como iba saliendo y ensayaba, me pasa Raúl Caligaris, que por ese momento era el hombre a vencer, venía a ser campeón la temporada anterior o dos temporadas anteriores, y ahí siguió tratando de seguirlo a él, que era muy difícil seguirlo porque andaba realmente muy rápido. Fui aprendiendo algunas cosas y bueno, así me fui haciendo, y bueno, terminé corriendo, participando. Dicen algunos amigos como Claudio Rogliani, dice que yo no corría, yo participaba, pero bueno, me he sacado el gusto y la hemos pasado bien. Qué lindo. ¿Y tenés presente cuántas carreras corriste? ¿Tuviste posibilidad de ganar, subir al podio en algún momento? No sé, alguna serie. No solo que nunca gané, sino que tampoco estuve en el podio. En esa época la final la corrían solo 12 autos, y había pilotos realmente de renombre, como Mitri, como Caligari, como Sanor, como Oscar Giraudo, que hoy sigue corriendo, pero bueno, en ese momento es más, él fue campeón del 84, Marcos Bertone, pilotos que andaban realmente muy bien, con muchos años, y yo sin condiciones y con muy poco presupuesto y con un auto hecho prácticamente en casa, bueno, me daba el gusto de ir a correr. ¿Y con qué motor corrías, Gustavo? ¿Y quién te hacía el motor, la plantilla? Siempre con Peugeot. Siempre con Peugeot. Sobre el final de mi carrera deportiva tuve la oportunidad que Víctor Bujarol me lo preparaba, pero si no, buena parte con elementos que tenía,
con un árbol de leva que había comprado, y bueno, me lo armaba como podía. ¿Y el chasis? Siendo muy joven, 21, claro, 22 años. Claro. ¿Y el chasis y amortiguadores quién te hacía? Amortiguadores nadie, los hacía yo en base a lo que me enseñaba Henry Merke o alguna otra persona que tampoco se dedicaba a hacer amortiguadores. Claro. Y el chasis era un chasis hecho en un taller X, copiado de otro que más o menos andaba, y bueno, así eran las cosas. Gustavo, me decís que bueno, vos comenzaste a incursionar en el periodismo y seguramente comenzaste a desarrollar tu tarea como camarógrafo en carreras de MICE. Bueno, previamente en tus estudios secundarios o terciarios tenías ya una formación desde el punto de vista mecánico para poder leer y observar y detectar a través del audífono una planta impulsora, permitime para redondear la pregunta. Eso te ha llevado, obviamente, te dio una herramienta muy importante para desarrollar tu tarea periodística. Digo, la primera vez y me gustaría saber quién fue que te dio la posibilidad de estar frente de un micrófono y dar la primer crónica de una carrera de auto, o no sé de qué especialidad deportiva habrás dado tu primer crónica, si los nervios de cuando tomaste el micrófono por primera vez y los nervios que tenías cuando te subiste al MICE por primera vez en San Francisco, ¿fueron iguales o fueron diferentes? Las emociones esas. ¿Qué sé yo? Son cosas distintas. Ajá. El trabajo periodístico, yo trabajaba por un programa, muy buen programa que se hacía acá en Rafaela, que se llamaba Bandera Cuadros. Ajá. Era conducido por Luis Gareto, fallecido el año pasado, y era producido por una gran persona, un gran amigo, que es Gaby Rivarosa, Florentino Gabriel Rivarosa, empresario multifacético. Contador. De primera línea acá de la ciudad de Rafaela, y bueno, y él fue el que me dijo, mirá, yo había, creo que la primera carrera que fui a cubrir solo fue karting, acá del kartódromo de Rafaela, ahí lo conocí a Miguel Tosticarelli, bueno, estoy hablando de bien fin de la década del 80, 89, 88, 89. Y la primer trabajo periodístico lo hice en el certamen argentino de motociclismo, en el CAM. La primera nota se la hice a Néstor Amoroso. Mirá qué lindo. Y la segunda a Oscar Piñino Salicruz, que habían ganado uno en 100, el otro en 200 del CAM. Ajá. Y fueron mis primeras notas. Pero la anécdota es que Rivarosa me dijo, mirá, llévate la cámara y llévate el micrófono. Claro. Si conseguís a alguien que le das la cámara y te la tenga, y así fue como un amigo, Luis Ceballos, me hizo de camarógrafo, sin saber nada, pero bueno, me tenía la cámara, y dice, la nota la haces, si sale bien la pasamos, y si no, nadie se entera que le hicimos una nota al ganador. Listo, y así fue, bueno, y acá estoy. Mirá vos, qué lindo. Y esa incursión obviamente fue en la pantalla chica. ¿Y en la radio? ¿En qué radio? Sí, televisión. Claro, ¿y en la radio? ¿En qué radio arranqué el 13 de diciembre de 1995, en Radio Colón, que por ese momento fue la primera FM, no exactamente la primera, pero... si no fue la primera, la segunda o tercera FM que intentaba hacer periodismo, o sea, hacer el estilo de AM. En esos momentos, la FM, la primera fue la de Radio Rafael y la segunda la de Radio Universidad, eran nada más que pasaban música y alguna noticia de 3 líneas, el titular de un diario pasaban, nada más. Y después música a las 24 horas del día. Radio Colón fue la primera radio que salió, digamos, a competirle a las radios de AM, que acá en Rafael había una sola, que es la misma que está ahora, que era informativa. Entonces, digamos, como que la primera FM informativa fue Radio Colón, y ahí comencé. Comencé por una invitación de Víctor Hugo Fuchs. Cordial saludo al colega Víctor Hugo. Junto con Nene Ternengo, hacía un programa con Nene Ternengo, y Víctor, el programa se hacía, me parece que 18 horas. Era un horario medio complicado para él, producto de que él es jefe de deportes del diario La Opinión. La hora en la cual, bueno, los diarios empezaban a trabajar, si no me equivoco, empezaban a las 17 horas a trabajar.
que era el matutino. Claro. Entonces me dice, mira, Gustavo, yo por ese momento no estaba pasando un buen momento en el programa de tele, así que me dice, ¿no te animás a hacer radio con el nene? Y así fue como un 13 de diciembre empecé. Y a los pocos meses ya al programa le dimos un vuelco, anteriormente era trisemanal y ya lo pasamos a hacer diario, de lunes a viernes, y ahí lo llamamos Sin Rebajes, y ahí entonces en marzo del 96 arranca Sin Rebajes. Gustavo, hiciste los pasos realmente muy interesantes, porque bueno, comenzaste siendo piloto, camarógrafo, posteriormente la pantalla chica, la radio, y tu primer nota gráfica, ¿a dónde la hiciste? ¿A dónde la volcaste? ¿La habrás volcado en el diario La Opinión o Castellano seguramente? No, sí, bueno, si bien hice varias notas para La Opinión, gentileza de Víctor Fus, que era el jefe de deporte, la primera nota gráfica que hice, la hice para una revista que había acá en Rafaela que se llamaba Revista Cartel. Claro. Que era de interés general, sí. El titular era Juan Pablo González, que había sido profesor mío de química en la escuela técnica. Él era el dueño de esa revista de interés general y había escrito acerca de René Sanata, que en el año 91 había debutado en TC2000 y casi gana la carrera en Mar del Plata. La nota era el TC2000 y su Sanata. Y la segunda nota también para esa revista Cartel fue dedicada a Marcelo Echaniz, un coyote llamado Echaniz, que por ese momento se había ido a proveer al motociclismo, al motociclismo nacional, y habían dado muy bien en sus primeras carreras. Claro. Esas fueron las dos primeras notas gráficas. Mira, bueno, Gustavo, qué interesante tu currículo vitae que tenés en la profesión que ejercés actualmente. Piloto, cámara, posteriormente en la pantalla chica, radio, periodismo gráfico y después comentarista. ¿A dónde arrancaste como comentarista? ¿Para qué medio fuiste comentarista? ¿Para Acelerando? Como comentarista, sí. Que yo en Acelerando arranqué como relator. Como relator. Del Millet de verano. En el campeonato 2002, campeonato que ganó Fabián Buscarol. Se corría aquí en el Club 9 de Julio. Y un día me contacto con la gente de Acelerando, me vino a buscar, pero por otra cuestión. Yo en ese momento, año 2000, estoy hablando del año 2001, yo era promotor del Millet, yo organizaba las carreras, trabajaba para la Asociación Millet Litoral como promotor. Así fue como la gente de Acelerando, producto de un contacto que habían sacado en la Federación de Automovilismo, me contacta para hacer ver televisar el Millet. En ese momento las carreras organizadas por el 9, bueno, le hice el contacto y me dice, che, mirá, necesitaríamos a alguien que conozca de la categoría para hacer los relatos. Claro. Y así fue como empecé relatando el Millet y después de ahí nace el contacto con la gente de Acelerando, que está hasta el día de hoy. Claro, bueno, tremendo, un gustazo tremendo poder charlar contigo, y honestamente yo desconocía este currículo vitae que tenés vos, pero siempre obviamente admiré y sabés el respeto que te tengo por tu trabajo profesional y como persona y buen vecino que lo sos. Piloto, reitero nuevamente, para la audiencia le cuento, el señor con quien estamos hablando, Gustavo Huise, comenzó como piloto de Millet, posteriormente cámara, trabajó como periodista en la TV, en la radio, en la gráfica, relator, comentarista, promotor, tremendo lo tuyo. ¿Y qué te queda por cumplir? ¿Qué te gustaría hacer como periodista? Es más, hay algo que no te comentaste. Sí. O que no comentamos, que tiene que ver con las redes sociales. Con las redes, claro, bueno. Con las páginas de internet. Con las páginas de internet y hoy con las redes sociales. Claro, claro. Pero hay algo que yo siempre hice, yo desde el principio amontoné estadísticas, datos, claro. Y eso me ayudó muchísimo y es algo que me gusta y mucho. Claro. Yo, cuando empecé a trabajar en el TC4000, que fue por allá por el 2003, que en ese momento era la única categoría de lo que hoy es el Car Show, era el TC4000, me encontré con gente en la federación, con un señor que ya falleció, Juan Carlos Francucci,
él le gustaba mucho las estadísticas y me pasó todas las estadísticas que él tenía muy prolijamente guardadas del TC4000. Y además Alemani, en mi época de promotor del Millet, me había facilitado muchísimas de las estadísticas del Millet. Yo justo por ese momento empezaba a incursionar con la computadora y empecé a hacer los archivos digitalizados. Y después, bueno, vino la fotografía digital, y bueno, y siempre fui amontonando estadísticas, datos, y bueno, y eso hace que, bueno, hoy pueda tener un archivo así es. Muy interesante, muy interesante. Bueno, ese archivo, Gustavo, aunque seguramente lo tenés presente, y si no lo tenés, tenelo presente, vos no sabés cuánta información le llega al futuro periodismo que leen en tus redes sociales. Es un aporte educativo muy interesante lo tuyo, de toda la historia del deporte mecánico en esta región y en el país y en el mundo, porque tenés un archivo tremendo, Gustavo. Sí, siempre me gustó y bueno, lo mantengo, obviamente eso tenés que ir cargándolo momento a momento. Claro. Y bueno, y eso hace que, bueno, hoy por hoy las redes sociales, yo le tengo un respeto muy, muy especial a las redes sociales. Yo creo que es el periodismo que se viene. Si bien estoy haciendo radio, televisión y redes sociales, yo a las redes sociales le tengo un respeto muy importante. Y tengo que decir también que yo me nutro mucho de las redes sociales. Más allá que después hay que corroborar que hay mucha fake news, yo creo que ni siquiera voy a decir lo que se viene, es lo que hay en el momento, así que eso no hay que descartarlo, no hay que descontarlo. ¿Y para cuándo se viene el libro de Gustavo Wiese? Mira, yo tengo un libro casi terminado, que no quiero prometerlo porque ya lo prometí un par de veces y no pude cumplir. ¿Por qué? Porque hoy llevar un libro a la terminación de un libro es una erogación de dinero no menor y una cuestión de tiempo que hoy por hoy no lo tengo. Pero bueno, no lo descarto. Tengo toda la historia del Millet completa, con fotografías, con datos, con reportajes, con notas de gente, mucha gente que ya no está más, pero me trabé en el proceso, Hay un momento de los libros que vos tenés que tomar la determinación de qué tamaño tiene que ser el libro. Claro. ¿Para qué? Para empezar a montar la información en base al tamaño del libro. Y según quién te lo va a imprimir o editar, la palabra exacta sería quién lo va a imprimir, tiene que respetar una diagramación especial, y es un paso porque después vos, para cerrar con esa gente, tenés que hacer una erogación de dinero que hoy por hoy no está al alcance, pero bueno, quiero hacerlo por una cuestión personal. Claro. Y vamos a ver. Bueno. A lo mejor en un futuro no muy lejano está el libro en la calle. Bueno, que tiene que salir ese libro porque sería un aporte muy importante a la cultura en general, y que seguramente estará en muchas bibliotecas familiares, bibliotecas públicas y en la biblioteca de alguna casa de altos estudios, en lo que tiene que ver con el periodismo, tiene que estar ese libro. Hoy me puse a buscar biografía de Rogelio Mitri, y precisamente fui a hurgar al archivo que tengo, y va a salir ahora en algunos minutos o mañana más tardar una nota que le había hecho a Rogelio Mitri para el libro. Me había ido hasta Mendoza a entrevistarlo a Rogelio. Claro. Para ese libro, y ahora, como bueno, el campeonato de Millet de este año lleva el nombre de Rogelio Mitri y yo estoy otra vez trabajando en la prensa, voy a sacar a relucir esa nota que le había hecho hace varios años atrás. Gustavo, ¿cuál es la nota que hasta hoy, 30 años me decís que llevas de periodismo, ¿no? ¿30 años me dijiste? Sí. 30, sí. En estos 30 años, ¿cuál es la nota que hiciste que más te sensibiliza? ¿Y cuál sería la nota que te queda pendiente por hacer?
¿A quién? No sé, nota por hacer, no. Me hubiese gustado hacerle una nota a Oreste Berta, con el cual tengo un respeto muy especial. Para mí es un genio. A Oreste Berta se lo conoce como el mago de Altagracia, y yo tengo registrado que no es ni mago ni es de Altagracia, es un genio y es de acá de Rafaela. Pero bueno, más allá de eso, tengo el honor de que me haya llamado él 2 veces por teléfono a mí. Mira vos. Él me llamó 2 veces por teléfono. Una fue un poco de casualidad, y la otra tiene que ver con que le pasé un dato y él me llamó para corroborar ese dato. Claro. Pero bueno, era justo el fallecimiento de una persona muy allegada a él. Claro. Pero bueno, el honor de que me haya llamado 2 veces. Seguro. ¿Cuál fue la nota que me dijiste más? Que más te sensibilizó, la más emotiva, la que siempre te acordás y que quizás por ahí se te pianta algún lagrimón, o por lo menos te acelera un poco el corazón. No sé, hay muchos hechos que se me ha piantado el lagrimón comentando en vivo, como por ejemplo cuando en Termas de Río Hondo Germán Bornino ganó su primera carrera de TC4000. Yo sabía del sacrificio que hacía Germán para correr en esa categoría, y verlo ganar en Termas de Río Hondo fue algo realmente muy emotivo, muy emocionante, y me quebré, pero como venía relatando Gustavo Gianoli, me pisó y no se notó. Pero si yo al aire no podía seguir solo. Gustavo... Pero hay otro dato, de una nota que no es mía y que ha sido la nota que yo la acomodé. Que trata de un perro. La historia del perro que pisó el piloto acá en Rafaela. Contala, que eso es importante. Es largo de contar. Resumila. Largo de contar. Resumila. Y esa nota, en el año 2006, en un accidente, vino a correr a Rafaela Alberto Noya, piloto del TC Pista, y saliendo a probar la pista con su camioneta particular, choca a un perro. Ese perro le quebró la cadera, una cosa así, bien no sé, lo lleva a una veterinaria y le pide a la veterinaria que lo atienda, que lo asista. Y bueno, él, según cuenta la nota de quien lo escribió, que es Pipi Fañola, que sería bueno que lo entrevistes y que él cuente. Pipi Fañola es un personaje aquí de la ciudad de Rafaela, empleado de una veterinaria. Era por lo menos en ese momento, y bueno, cayó Alberto Noya con su acompañante a atender al animal, y bueno, y le atiende el animal, y la veterinaria lo atiende, le cobra por adelantado porque no lo conocía, y él se va quedando en que venía a buscar o a saber noticias el domingo cuando termine la carrera. Y él muere en un accidente, acá en el autódromo, en la final del TC Pista del año 2006, muere en un accidente, y la veterinaria lo llama sin saber, sin estar al tanto, lo llama y no lo atiende. Y simplemente me pareciera que el perro no estaba bien, se había curado, y él había muerto. Una historia así, la historia que, te repito, no la escribí yo, pero que ha tenido más de 20.000 reproducciones en Facebook, no reproducciones. ¿Cómo se dice? Visualizaciones. Compartidas. Más de 20.000 compartidas. Así que eso, imagínate. Yo ya saqué la cuenta que ni escribiendo en Clarín lo hubiese leído tanta gente. Mira vos, qué lindo. Es una historia que no la escribí yo, pero bueno, la historia rezaba: un perro vive, un piloto muere. Gustavito, realmente muy emocionante. Muy emocionante, muy emotivo. Y bueno, la historia data que después el perro quedó en la veterinaria, y un día vino un vecino del autódromo y llama al perro por su nombre. Claro, por eso sería muy bueno que lo entrevistes a Pipi Fañola. Sí, como no, lo voy a hacer. Y el hombre que la había llevado se murió en un accidente. Mirá vos cómo es la historia. Mirá vos. El título es: un perro vive, un piloto muere. Mirá vos, qué título, ¿no? O un piloto muere, un perro vive.
Qué bueno. Che, Gustavo, te están escribiendo... Te la voy a pasar dale. Después, tengo el lugar, te la voy a pasar. Dale. Y sería bueno que lo entrevistes sí, a por Pipi favor, Sañola, por favor. que lo veo seguido en el Pingüino. Claro. Lo veo seguido en el Pingüino. Sí. Suele ir al Pingüino allí. Sí. Es probable que siga trabajando en la veterinaria que está al lado del Pingüino. Para claro. los de Rafael me van a saber cuál es. Sí. Ok. Yo te agradezco enormemente tu gesto y pasame el contacto. Che, Gustavo, te están escribiendo de muchos lugares, te mandan saludos. Bueno, y obviamente por tu profesión, que te felicitan. Y de Bahía Blanca me están escribiendo y me dicen que quieren el libro y que te lo compran. Así que ya tenés asegurado ahí venta de un par de libros, ¿no? Decir a los amigos de Bahía que ya va a salir con la historia del Miller del Litoral. Bueno, y ahora me escribe... El Miller del Litoral que en su momento fui mecánico, después corredor, después promotor, después seguí vinculado a la prensa, después me retiré porque, bueno, por otras cuestiones de trabajo no lo podía hacer y ahora fui convocado de nuevo y estoy trabajando nuevamente en la prensa del Miller del Litoral. Claro. Así que, bueno, seguramente habrás recibido sí. algún parte hablando del arranque de este fin de semana. Los recibo todos. Ya vamos a llegar ahí. Quiero seguir un poquito más con lo tuyo porque es muy enriquecedor tu trayectoria como periodista y aparte, bueno, estás dejando un legado para las futuras generaciones y la verdad que te felicito y la verdad que un gusto, Gustavo. El corazoncito de Gustavo, ¿para dónde anda? Sí. ¿Para el moño? ¿Para el óvalo? ¿Para el toro o la naranja mecánica? Acá en Rafaela, la mayoría somos de Torino, acá en Rafaela. Claro. Por el nene Terningo, por el Berta. Yo soy del Torino. Vos sos. Y creo que no hay auto en la Argentina como el Torino. Claro. Pero bueno, ¿qué va a hacerle? ¿Pudiste correr alguna vez algún Torino, dar una vueltita en algún Torino medio preparado? No, es más, casi que te diría que creo que no manejé ni siquiera un Torino. No, pero el amigo Rivarosa, el amigo Rivarosa te tiene que prestar el toro ese que tiene y le pegás una vueltita en el óvalo, ¿o no? No. El contador, que te ceda la butaca una vueltita, Gustavo. Pero acá en Rafaela somos simpatizantes del Torino. Claro. El nene Ternengo que le dio triunfos a la marca, y bueno, y como te decía antes, Oreste Berta, y la historia, así que soy hincha del Torino. ¿Y alguna vez tuviste posibilidades de...? Y encima tengo un piloto, hoy por hoy, un piloto de TC que lo conozco muy bien desde muy jovencito, que es Tobías Martínez y que corre con Torino y que debutó ganando con un Torino. Así que Tobías Martínez es un chico que lo conozco desde que debutó en la Fórmula Renault Plus y es una excelente persona, un gran pibe y gran piloto. Aparte. Che, Gustavo, ¿y tuviste posibilidades alguna vez de girar en el óvalo conduciendo un auto o de copiloto? Y, a ver, yo no sé, capaz que me va a traicionar, capaz que me va a traicionar la memoria. ¿Te recordás que en 2 temporadas seguidas el turismo carretera sortió entradas para... sortió con un numerito para los periodistas para que giráramos en un auto de turismo carretera, obviamente de acompañante, que yo tuve la suerte de ganar en las 2 oportunidades. ¿A vos no te tocó? ¿No te tocó a vos? No. ¿Te acordás que una vez fue en el Hotel Parra? Tampoco hubiese disfrutado de ir acompañante. No, sí. Pero no. Te cuento que sí, es intenso, obviamente, ¿no? En el óvalo anduve. Claro. En el óvalo anduve en auto de calle. Ajá. Y si no, durante mucho tiempo iba a pedalear al óvalo. Ajá. Y me hacía 3 óvalos y me volvía a mi casa. Qué lindo. Bueno, ese es el mejor deporte de la bicicleta, hermano. Me van a matar el resto los chicos. Está bien, che, Gustavo, ahora contame, tu apellido Huise, ¿qué origen es? Polaco. ¿Y quiénes vinieron de allá? Descendencia polaco, sí. ¿Quiénes vinieron? ¿Tus abuelos? ¿Tus bisabuelos? Mi abuelo vino de Polonia. Es más, yo no lo conocía, mi abuelo. Murió un año antes que yo naciera. Ajá. Y vino de Polonia, mi abuelo y mi abuela. Sí. Mi papá ya nació en Argentina. O sea que tu abuela y tu abuelo, los dos polacos. ¿Y de qué parte de Polonia? ¿Tenés idea? ¿Tuviste ahora con las redes? De una población muy cercana a Varsovia. Ajá, a Varsovia. Y ellos aclaraban siempre que eran... mi abuela, abuelo, te repito, no lo conocí, pero mi abuela, que el apellido sí es bastante fácil de escribir, nada que ver con el apellido Wiltzes,
mi abuela siempre decía que aclaraba siempre que eran polacos católicos. Porque la gran mayoría de la comunidad polaca es judía. Judía, que la hebreo. Y ella se encargaba de declarar que era católico. Era polaco católico. Claro. Y sí, la conocí. Es más, fue la única abuela que conocí porque si no... Claro. Mis abuelos ya habían fallecido cuando yo nací. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo y tu abuela? Mi abuela Francisca y mi abuelo Ludovico. No, jodeme. Ludovico, tu abuelo. Ludovico Wilson, sí señor. Bueno, no lo puedo creer. Bueno, sabés que mi abuela, que quien a mí me crió, que si me escuchás siempre la estoy nombrando, la turca que murió con 100 años, porque yo tengo orígenes turcos por parte de mi madre, y mi abuela se llamaba Ludovina. Mira vos. Ludovina. Y el apellido de esa Adbut Alatatbat. Mirá, y Ludovico Adbut Alatatbat. Ese es el origen de mi madre. Somos turcos de Turquía. Porque acá le dicen turcos a los sirios, a los árabes y a los libaneses, y no son turcos. Son sirios, árabes o libaneses. Turcos es el de Turquía. Le decimos talibanes también. aparte. Pero mirá, Ludovico y Ludovina. Mirá vos, y uno de Polonia y el otro de Turquía. Qué historia en la humanidad nuestra. Qué crisol de raza que tenemos en nuestro país, sí, Gustavo. Señor. ¿Y qué significa? Único. ¿Y qué significado es tu apellido? ¿Te dijeron alguna vez? No tengo la más remota idea, Luis. Claro. Me estás haciendo preguntas que no sabría responder. Bueno, le contamos a la audiencia que el apellido del colega con quien estoy hablando, el señor Gustavo Wiese, se escribe W-Y-T-R-Z-E-S. Sí, señor. 7 consonantes y una vocal. Me sacaste la palabra de la boca, lo iba a apuntar eso, claro. Y lo estoy pronunciando, y se pronuncia bien, Wiese, ¿no? ¿Es así? ¿Está bien pronunciado? Y más o menos. Podemos, o sea... Sí, ahí hay una conjunción entre la T, la R y la Z que se hacen que sea ilegible. Claro. Si vos sacás o la T, o la R o la Z, sería buitres o huitzes. Claro. Mucho más fácil, pero claro. Ahí se hace un enredo de consonantes medio complicado. ¿Y cómo era el apellido de tu abuela, me dijiste? Siek, S-I-E-K. Sí, mirá vos. Che, Gustavo, qué lindo poder charlar. Apellido materno Franchini. Claro. Como Franchini Pontier, los tangueros. Claro. ¿Y ellos hablaban polaco, por supuesto, o tenían algún dialecto en particular? Mi abuela hablaba polaco. Con la comunidad acá en el barrio 9 de Julio, cerquita de donde vivimos, claro. Había muchísimos polacos, muchísimos. Ajá. Una gran mayoría. Ajá. Eran polacos y entre ellos hablaban en polaco. Claro. No entendía absolutamente nada. Bueno, uno de tus objetivos tiene que ser ir con la familia a conocer tus raíces a Polonia en algún momento, si la vida así te da la posibilidad para poder viajar. Es lindo conocer los orígenes. Para tu generación, vos tenés una nena, tu nena en algún momento va a tener no están mis planes, 2 nenas tengo. 2 nenas. No están mis planes. No están tus planes. Claro. Y si iría a Europa, por ahí tendría alguna otra prioridad. Si tendría dinero como para ir a Europa, claro. Dinero, tiempo y disponibilidad, creo que tendría otras prioridades, pero como no están los planes, ¿para qué vamos a gastar pólvora en Chimango, estimado Luis Toledo? Exactamente. Che, Gustavito, bueno, gracias por tu tiempo. Contame ahora algo del litoral. ¿Cómo es el presente? Te felicito porque estás a cargo de prensa y difusión. Recibo a diario todos tus partes, realmente muy completos. Haceme una mirada de esta temporada que hay 2025-2026 que arranca justamente el próximo domingo. Estamos transitando épocas muy duras. Probablemente, no me quiero meter ni por asomo en las cuestiones políticas, pero bueno, producto de algunos desmanejos gubernamentales de los últimos años y algunos actuales, estamos en una situación económica no sencilla. Para el país no es sencilla. Y te repito, no quiero entrar en cuestiones que tienen que ver con los gobiernos, ni con la política, ni con el estilo, pero no estamos bien como para tirar manteca al techo. Y por allí el millet o cualquier categoría del deporte motor funciona en base a una cantidad de dinero no menor. Pero bueno, más allá de eso, creo que el millet del litoral va a arrancar muy bien. Te adelanto que hay 36 pilotos ya confirmados. Bien.
para el arranque de la temporada. El domingo hay 36 pilotos que ya dieron el ok de la categoría Midget y 18 del Mini Midget. Me dicen que alguno más se podría incorporar, pero bueno, yo hasta el momento tengo tildado 36 del Midget, 18 del Mini Midget, son dos buenas marcas, son dos buenas medidas. Y bueno, de este campeonato, que es el campeonato número 58 del Midget del Litoral, no hay ninguna categoría del país que tenga el antecedente del Midget, que es desde hace 58 años y 800 carreras, siempre con el mismo cuerpo fiscalizador, que es la Asociación Midget del Litoral. Y vos me podés decir, bueno, pero el turismo de carretera tiene 88 años, creo que cumplió ayer. Claro. Sí, 88 años. Está bien, pero cambió de fiscalizador, cambió de ente rector, y bueno, y el turismo nacional algo parecido. Así que siempre con la misma camiseta, me animo a decir que el Midget del Litoral es la única categoría que está siempre por esa senda y que bueno, este domingo arranca su temporada número 58, que va a ser en Vila, que los pronósticos meteorológicos son buenos, que hay 36 pilotos, no voy a decir preinscriptos porque no hay una preinscripción, pero sí sondeados, hablados, y que van a estar corriendo. Puede que se agregue alguno más y puede que se caiga alguno por X motivo, pero bueno, esa marca de 36 coches y 18 categoría Mini Midget habla de un muy buen arranque para una categoría zonal, que seguramente va a convocar una interesante cantidad de público en un circuito que, a juzgar por lo que fue la práctica del domingo y la práctica de ayer miércoles, está impecable, muy lindo, muy bonito, con muy buena compactación, con muy buena presentación. Así que bueno, el domingo va a ser una fiesta del Midget en este campeonato que lleva el nombre de Rogelio Mitre, una leyenda viviente del deporte. Rogelio ha representado a la región, si bien él es nacido en Aldao y radicado durante muchos años de su vida en Sunchales, ahora está en Mendoza. Rogelio ha corrido en Midget con marcado éxito, en karting con marcado éxito, en Fiat 600, en Turismo Nacional, en TC2000, y en todos ha destacadose. Así que bueno, creo que es un merecido homenaje en vida que le hace la Asociación Midget del Litoral a imponerle su nombre al campeonato, ¿no? Gustavo, siguiendo en la línea del deporte mecánico, pero en el plano nacional, y sos palabra autorizada para poner un título, inclusive en una crónica gráfica, hacemos una mirada de esta grieta entre la CDA y la CTC. Una grieta que no hace más que perjudicar a todos. Esto es una guerra, y en la guerra nadie gana. Porque si hay un ganador, hubo muchas bajas en el medio, y es un problema. Es un problema al cual el automovilismo de Santa Fe no está ajeno. Es una pena, es una picardía. Hay mucha gente. Yo no te voy a hablar ni bien ni mal del Automóvil Club ni de la ACTC, pero ellos están en guerra y el automovilismo es castigado, el automovilismo de entre casa, el automovilismo de tierra adentro, inclusive el automovilismo nacional, es víctima de esta guerra entre dos poderosas instituciones que, bueno, cada uno riega su quinta, cada uno cuida su lugar, pero en definitiva creo que acá perdemos todo producto de lo que te dije recién. Esto es una guerra y no le hace bien a nadie. ¿Y de la Federación Santafesina, tuviste posibilidad de entrevistarlo al presidente Pablo Farilla? Sí, en estos momentos está haciendo un silencio de radio, hasta podríamos decir entendible. Entiendo yo, esto corre por mi cuenta, que no tiene nada para decir. Está negociando su reingreso al Automóvil Club Argentino, que es una de las soluciones viables y entendibles, pero bueno, más que eso no te puedo decir. Yo creo que está guardando un silencio saludable. Me parece que no hay mucho para decir, pero bueno, esa es mi opinión. En pocas palabras, definime cómo está el automovilismo en Rafaela. ¿Cómo lo ves?
en general? Es difícil, en una palabra es difícil. Ojalá el automovilismo nacional vuelva a la Argentina. A Rafaela, perdón. Ojalá el automovilismo nacional vuelva a Rafaela. Debía tener una curiosidad que tiene que ver con las estadísticas y los datos. Dale. El autódromo se inauguró el autódromo Ciudad de Rafaela se inauguró el 2 de agosto, o sea, hace poquito cumplió años, de 1953. Sí. Allí se inauguró el autódromo de Rafaela. Desde esa fecha, carrera de TC con el triunfo de Juan Gálvez, desde esa fecha hasta el día de hoy, ¿sabés en cuántos años no hubo actividad nacional? No lo tengo idea. ¿Cuánto? Bueno, 1965, pavimentación del autódromo del Óvalo. 1965, no hubo actividad nacional. 1981, construcción del trazado menor, el Juan R. Báscolo. No hubo actividad. Y el año de la pandemia, por cuestiones entendibles y por desinteligencia de quienes nos gobernaban en ese momento. Porque si no, Rafael hubiese sido un sitial preferencial del automovilismo. Quienes gobernaban la ciudad de Rafaela salieron a decir que no podían venir, y ahí Rafaela perdió una oportunidad histórica. Esos son los únicos años, desde 1953 a la fecha, que Rafaela no tiene categorías nacionales en todo el año calendario. Ojo, era septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero si no viene en estos 4 meses una categoría nacional, sería el de la pandemia, descontémoslo porque no había. Obviamente. 1965 y 1981. Sería la tercera vez. Costo que deberán pagar quienes nos gobiernan ahora, léase Puyaro, que le vas... si no estaríamos al aire, te lo diría en ambiente de taller. Costo que deberá pagar Leonardo Biotti, pecho fríos si los hay, y costo que deberán pagar las autoridades de Atlético de Rafaela. Claro. Entiendo. Sí. ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Se entendió? Sí, porque la ausencia... Vos agarrás la historia, 1965, pavimentación del Óvalo. 1981, construcción del trazado número 2, ingeniero Juan R. Báscolo. 2020, pandemia. Y ahora, y vos hacete cargo de la factura. Hacete cargo de la factura. Yo sé lo que me van a decir, ojo el año que viene. Bueno, pero esto será para el año que viene. Claro. Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué opinás vos? ¿Vendrá el año que viene? ¿Reunirá el número inmenso que tiene que tener Atlético para reconstruir el Yo creo que Rafaela en ese aspecto puede, hablo en potencial, puede tener un as en la manga, que es que el año que viene la ACTC desee, anhele venderle el producto turismo de carretera a muchas provincias, por no ser un año político, porque va a haber cambios de gobierno y por miles de aspectos más, no se lo va a vender, y entonces exista la posibilidad de que vengan a Rafaela, porque Rafaela, si hay algo que tiene, es o por lo menos buena convocatoria de público. Entonces, ¿dónde vendemos boletos? En Rafaela. Y ahí puede tener una ventaja la Perla del Oeste de venir a la ciudad por boletería, como vino muchos años antes de que estén los cheques rápidos de los gobiernos provinciales de todas las provincias. Acá no vamos a meter solo Santa Fe, ¿no? Obvio. Acá no vamos a meter solo Santa Fe. Desde que las chiqueras rápidas, las chiqueras que salen a la luz muy rápidamente, antes de eso, venía por la recaudación, con algún arreglo con la institución, y el automovilismo venía a Rafaela. Si no, hasta el momento, como te dije, es una factura que las autoridades competentes tendrán que resolver.
Así es. Gustavo, siguiendo en esta misma línea del automovilismo y de Atlético, ¿cómo ves lo que lo anunció precisamente el presidente de la subcomisión de automovilismo Belinde, de que se va a hacer el óvalo en el predio del autódromo para que pueda correr el MICE y el CAN? Vos me estás preguntando, ¿qué es una pregunta? Sí, es una pregunta. Te pregunto qué opinión tenés al respecto de que se haga ese óvalo para que pueda... Que no se va a hacer. Que no se va a hacer. Que no se va a hacer. No. Ajá. Bien. Bueno, está bien. Es mi opinión, ¿eh? No, sí, seguro. Es mi opinión. Ya hay promesas desde hace más de 20 años y me parece que en este momento, además, no es momento para hacerlo, pero bueno, claro. Es mi opinión. ¿Y cuál es el origen de que... Yo siempre me hice esa pregunta en voz alta. ¿Cómo puede ser que Rafaela no tenga una pista de MICE teniendo tantos cultores de la especialidad que nutren a la categoría del litoral, al Power, al MICE Celeste Cordobés, en fin, tantos pilotos de otras especialidades? Hay una sumatoria de cuestiones no menores. Y una de las cuestiones es que en Rafaela es una ciudad grande, con una municipalidad, hablo de la historia, no de ahora, hablo de la historia, una municipalidad que no necesita por ahí de eventos no tan grandes, y nunca hubo dirigentes que les interesara tener un óvalo en Rafaela. Claro. Es más, yo creo que uno sueña alguna vez si gano el loto o el 16, que este fin de semana sortea tanta plata, y compro un predio para hacer una pista, no la compraría en Rafaela. Claro. Apelaría a cualquiera de los 4 pueblos que están alrededor, que seguramente tendría mucho más cuestiones más no tan burocráticas, y tampoco tendría tantos palos en la rueda. Claro. Porque eso es otra de las cuestiones cuando vos tenés una municipalidad, y no hablo de la actual dirigencia, sino de siempre. Cuando vos no tenés algo tan burocrático y que te pueda poner palos en la rueda con distintas autorizaciones y cuestiones que vos a veces no la entendés, creo yo que eso sería la cuestión. Bueno. Lo otro, yo creo que no se va a hacer el óvalo. No es momento para hacer el óvalo. Pero bueno, esa es mi opinión. Seguro. Mi opinión. Yo tengo grabado a los dirigentes antes de la pandemia diciendo que ese año se hacía el óvalo y nunca se hizo. Y te repito, ahora creo que no es el momento. Bueno. Gustavo, gracias por tu tiempo. Sos muy generoso. Antes de despedirte, le quiero mandar un cordial saludo a tu familia. ¿Cómo se llama tu esposa, Gustavo? Porque así no me niegan el saludo cuando me ven. Para la señora Nancy le mandamos un cordial. Se llama Nancy. ¿Y tus dos nenas cómo se llaman? Victoria y Malena. Victoria y Malena. Bueno, le mandamos un cordial saludo de la radio, del programa, y le están mandando saludo del Grupo MB de Bahía Blanca también, para que no nos nieguen el saludo cuando nos vean, con razón, porque si seríamos mal educados que no saludamos, estamos hablando con el papá, con el jefe de familia. Gustavo, querido, una vez más, gracias por tu tiempo. Sos muy generoso. Cerrame la nota. Saludos. Escúchame, cerrame la nota. ¿Qué te hubiese gustado que te pregunte, que no te pregunté? Y con eso te libero, porque probablemente tu agenda de familia seguramente te está esperando, y algo de agenda de trabajo todavía probablemente tengas vigente. Es más, tenía que sacar un parte de prensa de la categoría y bueno, ya se pasó la hora. Bueno. Ya me tengo que ir a hacer la cena. Bien. Bueno. La pregunta que me hubiese gustado, como decía Carlitos Balá. Ajá. Qué gusto tiene la sal. Qué gusto. Chao, Luis. Chao, abrazo grande. Abrazo grande, chao. Bueno, bien, ahí pasó, qué linda nota, qué linda nota. Hablar con el colega Gustavo Vice, un libro abierto en la historia del deporte mecánico fundamentalmente, y con un currículo vitae tremendo. Mira, arrancó como para incursionar en el periodismo, primero siendo piloto de MICE, posteriormente cámara, después en la pantalla chica, en la radio, en la gráfica, relator, comentarista, estadista, y ahora va por el libro.
Qué lindo, ¿eh? Un legado tremendo que deja Gustavo, que esa literatura de ese ejemplar que está escribiendo, seguramente, como se lo dije, va a estar en muchas bibliotecas de muchas familias, de los colegas, al cual me incluyo, que obviamente le compraría un libro, y en alguna biblioteca de las casas de alto estudio que tiene Rafaela. Rafaela tiene 7 casas de alto estudio, y fundamentalmente las universidades que enseñan periodismo, porque tiene una estadística realmente muy, pero muy interesante. Bueno, nos despedimos. Un notón con Gustavo, 100 programas cumplimos hoy, Abriendo Talleres cumple 100 programas en Rafaela. Este programa de Abriendo Talleres comenzó en la puerta de la Patagonia, en Bahía Blanca, con casi 400 programas, 300 largos programas se hicieron en Bahía Blanca. El mentor, forjador y actual productor, el señor Maximiliano Uvas. Así que, Maxi, gracias por haber confiado en mí, de poder seguir tu legado que dejaste con este tremendo programa destinado al deporte mecánico y fundamentalmente a los MISER. Espero que esté cumpliendo tus expectativas, como de tu numerosa y amable audiencia que te siguen de hace muchísimos años. Y bueno, vamos por 1000 programas más, y dentro de 100 programas, o quizás menos, porque no en la pantalla chica, ¿no? Todo es posible. Me voy. El agradecimiento al señor Oscar Alderete, que hoy nos pasamos, le sacamos 10 minutitos más, ya se lo vamos a reponer, así que es el director de esta prestigiosa emisora de la ciudad de Rafaela. Me despido, como lo hago habitualmente, diciéndole a nuestra numerosa y amable audiencia, muchísimas gracias por haberme permitido ingresar a su hogar, a su lugar de trabajo, a su automóvil. Yo los convoco para mañana, acá en Radio Raíces de mi Tierra, FM 91.9, cuando su reloj marque las 19, estaré yo nuevamente con esto que está titulado Abriendo Talleres, cumpliendo el programa 101,